siento muy cerca de la cámara, pero está bien. Ya verán mis imperfecciones, los que están de aquel lado. Por cierto, un saludo, amados en el Señor, que están por vía Zoom o vía YouTube, que desde sus casas están siguiendo esta transmisión. Pues les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sí como que lo siento un poquito más cerca que los que están aquí cerca, porque la cámara está más cerca. Pero les mandamos un fuerte abrazo desde aquí en el amor del Señor. Amados, inicié con ustedes unas predicaciones que se llaman las leyes del nuevo pacto. Vimos la ley de la fe, vimos la ley de Cristo, y esto pues fueron varias partes. En la ley de Cristo vimos que la ley de Cristo se manifiesta en unos a otros. Y la base del unos a otros es el amarnos los unos a los otros. Y de ahí hay muchas expresiones de unos a otros. Cuando expresa unos a otros, esto quiere decir que no solamente yo lo hago, sino que también se hace conmigo. Es mutuo, es de ida y es de vuelta. Cuando nosotros experimentamos eso en la iglesia, desde luego no en el sentido negativo, como lo expresaba Gálatas, dice, se muerden y se comen los unos a los otros, procuren que no se consuman. Esa es la única parte que habla de manera negativa, pero de ahí en fuera, por ejemplo, si se saludan con un beso santo, que sea los unos a los otros. Si se exhortan y se animan, que sea los unos a los otros. Y así, cada parte que expresa unos a otros, eso expresa la ley de nuestro Señor Jesucristo, basada desde luego en su amor. Pero hoy quisiera tocar también el tema de la ley del espíritu de vida. O sea, ¿se da cuenta cómo Dios actúa en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo? Bueno, hoy vamos a ver la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. Quisiera que abriera sus Biblias. No traemos hoy para proyectar, no se ha dado la facilidad de poder hacerlo aquí, de poder transmitir de esa manera o proyectarlo, pero trae usted su Biblia y trae un corazón dispuesto. Yo creo que esto basta y sobra. Así es que Romanos 8, versículo 2, Romanos 8, 2 dice así: pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, subraye, porque de ahí tomo lo que voy a compartir con usted. Subraye la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. Bien, posiblemente no me salga yo de Romanos 8, así es que mantenga su Biblia abierta o su dispositivo abierto para ver desde ahí las citas bíblicas. ¿Ok? Hermanos, Romanos 8 inicia diciendo desde el versículo 1 que no hay ninguna condenación. Cuando usted escucha la palabra condenación, ¿qué le viene a la mente? Condenación. A ver, condenación, ¿qué le viene a la mente cuando escucha la palabra condenación? ¿Mande? Sentencia. Pero hay dos tipos de sentencia. Hay sentencia favorable o hay sentencia desfavorable. ¿Qué tipo de sentencia le viene aquí? Una sentencia desfavorable. O sea, definitivamente una sentencia desfavorable. ¿Cuál es esa sentencia que se les había dado a todos los seres humanos según lo que dice la carta a los romanos? ¿Cuál era esa sentencia? Una sentencia ¿de qué? De muerte. Entonces, todos los seres humanos, sin excepción, estaban condenados o sentenciados ¿a qué? A muerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todos los seres humanos nos encontrábamos con esa sentencia? Porque no es de a gratis, ¿no? El que es sentenciado más a cadena perpetua o muerte, según los términos legales, es porque hizo ¿qué? Hizo algo que ameritara esa condena o esa sentencia. Entonces, si usted lee la carta a los romanos, todos los seres humanos
los mete en un solo paquete llamado condenación. Y esa condenación no es de a gratis, esa condenación viene ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es, como expresa Nata, vivir infracción de la ley, pero recuerde que el pecado es vivir de manera que independiente, separada de Dios. Porque los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz y viven de manera separada de Dios. Hermano, eso ya lo sé. Amén. Gloria al Señor. El Señor se lo vuelve a qué? Se lo vuelve a ratificar. Porque todos los seres humanos, por causa de que vivían separados de Dios, a lo que se le llama pecado, estaban condenados, estaban sentenciados a muerte. Y no había justo, ni aun qué, ni aun uno. No hubiera quien hiciera bien, entonces todos estaban sentenciados. Y para eso, pues hay personas que sí se sienten a veces como buenas y piensan que para ellos no es esta sentencia. Cuando usted comparte el evangelio con las personas, muchas personas se sienten como personas buenas y por eso no creen que tengan una sentencia de muerte. Pero yo le comparto esto, hermano. Cuando uno expresa lo que la ley de Dios dice, lo que lo sentencia a las personas es la ley de Dios. Y hágale preguntas a las personas y dígale, ¿te consideras una persona buena? Y a lo mejor la persona va a decir, pues sí, yo no he matado a nadie, yo no he... Pero empiece a preguntar, de acuerdo a la ley de Dios, y dígale, ¿alguna vez has robado algo por muy pequeño que sea? ¿Qué contestan la mayoría de las personas? O todas más bien. No, pues sí. ¿Alguna vez ha adulterado? Y si le pregunta a una persona casada, va a decir, no, yo le he sido fiel a mi esposa. Ah, bueno, veámoslo a la luz de la ley de Cristo. Porque dice que si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya que ya adulteró con ella. Si hay una codicia en el corazón hacia una mujer, y también de las mujeres a los hombres, porque las hay, ya sé que ya se cometió adulterio. Entonces, dígale a la persona, ¿cómo se le dice al que miente? Se le dice mentiroso. ¿Cómo se le dice al que adultera? Se le dice adúltero. Y pregúntele también, dice, pero yo no soy casado. Hágale una pregunta, ¿cuándo viste por última vez pornografía? La mayoría de los que son solteros en alguna vez en su vida la pudo haber visto. Ya hubo qué, codicia en su corazón. ¿Cómo le llama a Dios eso? Inmoralidad sexual, adulterio también. Y sígale haciendo preguntas. Yo no he matado a nadie. Ah, pregúntele, ¿te has enojado así mucho con alguna persona que hasta la has llegado a odiar? Y no habrá uno que diga no. También se va a acordar y le va a recordar el Espíritu de Dios que hubo en algún momento de su vida que odió a una persona. Ah, bueno, pues Jesús dice que no necesitas sacar una arma de fuego, apuntarle a la cabeza y asesinarlo, o un cuchillo o X para asesinarlo. Con el hecho de que lo hayas odiado en tu corazón, ya lo mataste. Y dígale una pregunta, entonces delante de Dios eres buena persona. ¿Qué le va a decir? Y si todavía sigue diciendo, no, pues pregúntele, con el caso como tuyo, como estás, ¿qué mereces? ¿Cielo o infierno? ¿Vida o muerte? Y si la persona dice todavía, pues yo creo que cielo. A ver, vamos a hacer un análisis de tu vida. Me dijiste que eres un ¿qué? Mentiroso. Pregúntele si ha robado algo y si dice que sí, dígale, ¿eres un qué? Un ladrón, adúltero de corazón. ¿Qué más?
Y así vaya mencionándole, de acuerdo a la ley, su diagnóstico. Y luego recuérdele lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? Que la persona se vea como una persona condenada. El primer paso del Evangelio, según la carta a los romanos, no es decirle a las personas Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, porque eso lo sabe la gente. Lo que no sabe es que es un condenado, es un desgraciado que no tiene la gracia de Dios y que se va a ir a la muerte eterna si no recibe la salvación que el Señor le está ofreciendo. Amén. Ahora, según este panorama, ahora nos dice el apóstol Pablo en la carta, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Por lo tanto, o sea, por lo anterior dicho, ¿qué acababa de decir según la carta? Bueno, acababa de decir lo siguiente. Aquí sígame, hermano, aquí sígame. Estése aquí, porque usted a lo mejor dice, hermano, ya me dieron nicos a mí, ya vi todo eso. No, quédese ahí, porque hay algo muy importante que el Señor nos tiene que decir. Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Mire lo que dice el apóstol, soy un pobre miserable. En otras palabras, desgraciado y condenado. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, que por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley de ¿qué? A la ley del pecado. Y ya le mencioné un poquito respecto a la ley del pecado, porque esas leyes operan fuera de Cristo. Amados en el Señor, ¿por qué? A ver, dos preguntas. La primera, ¿esto que acabamos de leer aplica para los que están en Cristo o no? Lo que acabo yo de leer, ¿aplica para los que están en Cristo o no? Por ejemplo, ¿habrá cristianos que quieran hacer lo bueno y no puedan hacerlo? Cristianos, gente nacida de nuevo. ¿Habrá cristianos que dentro de su ser digan, ay, yo como que quiero orar y en vez de orar empiezo a blasfemar? Yo quisiera ir a la reunión, pero en vez de ir a la reunión me voy a la cantina. Yo quisiera irme a congregar hoy, pero en vez de congregarme hoy hay una lucha interna que me dice, quédate acostado. ¿Por qué? Porque si aplicara para los cristianos seguirían diciendo, miserable. Ay, sí. O sea, miserable sería un cristiano si queriendo hacer lo bueno no puede.
¿Sería qué? Sería miserable, sería un desgraciado y sería un condenado. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué sí pasa entre los cristianos? O sea, ¿por qué sí pasa? Y eso a mí me choquea la mente. O sea, si esto ya no aplica a los cristianos, si la respuesta es, hermano, esto ya no aplica, ¿por qué sí pasa entre los que se dicen llamar cristianos que todavía quieren hacer lo bueno y no pueden? Es una buena pregunta, ¿no? Gracias a Dios que no se queda en el capítulo 7. Porque dice, ¿quién me librará? Entonces, gracias a quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo algo. Si me quedo nada más en el 7, miserable, desgraciado y condenado. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios inspiró el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay qué, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo, los que están en Cristo, ya no hay qué, ya no hay qué. Y dice la palabra ninguna, o sea, no hay ninguna condenación. ¿Por qué ya no hay ninguna condenación? Nada más, ahora sí, fue de a gratis. O sea, ¿por qué ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? ¿Por qué ya no hay condenación? Por la justificación, por la redención, por el nuevo nacimiento. ¿Y todo eso quién lo ha hecho? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que está unido a Cristo, ya no hay ninguna ¿qué? Condenación. Pregunta entonces, ¿aplica para los cristianos Romanos 7 en los últimos versículos? ¿Aplica o no aplica? Dijo el político, ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿aplica o no aplica? La realidad, hermanos, es que ya no ¿qué? Ya no debería aplicar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo que dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay cristianos que pecan, cuando hay cristianos que ceden al pecado, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Condenación. No quieren reunirse, no quieren congregarse, no quieren estar con la iglesia, no quieren orar, se les va el deseo de orar, porque lo primero que les viene es que condenación. No hay anhelos de buscar de Dios porque hay pecado. ¿Qué es lo que tiene que ver un cristiano? Que se le fueron los deseos de buscar a Dios y que parece su vida como la de Romanos 7, los últimos versículos, que quiere hacer lo bueno y no puede. ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tendría que hacer? Ir a la Biblia y ver, ninguna condenación hay para los que están ¿qué? Unidos a Cristo. ¿Qué tienes que hacer con esa condenación? Lo que hicimos hace 8 días. Si nos empolvamos los pies, tenemos que ¿qué? Pero escuche esto, hermano. A ver, normalmente cuando alguien peca no quiere venir a la iglesia. ¿Le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. O sea, lo menos que quiero a veces ir, y decimos nosotros, a poner mi cara de hipócrita.
A ver, ¿a quién no le ha pasado que levante su mano? Ya se evidenció. Todos. Por eso, ¿a quién no le ha pasado eso que levante su mano? O sea, eso quiere decir que a todos nos que a todos nos que a todos nos pasó. Se siente uno mal. Si alguien está tocando y aquí al frente y algún pecado se le atravesó en la vida, hermano, se va a sentir mal estar aquí. Si usted pecó y viene a la iglesia, a veces lo menos que quiere hacer es saludar a los hermanos, porque me van a preguntar cómo estoy, me van a decir cómo estás, y yo voy a decir que bien, y yo sé que no estoy bien, y viene el conflicto de ¿qué? De la condenación. Cuando nosotros, mire, la ley de la gravedad, ¿cómo se vence? ¿Cómo se vence la ley de la gravedad? ¿Dónde están los físicos? ¿Cómo se vence la ley de la gravedad? ¿Con una qué? Con una fuerza, pero una fuerza que sea ¿qué? Una fuerza que sea mayor que la ley de la gravedad, porque si no, no vas a poder ¿qué? No vas a poder vencer. Entre más peso se necesita más ¿qué? Más fuerza de impulso. Por eso los gorditos no pueden brincar tanto, porque el peso los jala hacia abajo. Pero necesito una fuerza para poder levantarme. Y cuando brinco, la gravedad la venzo por un momento, pero luego con la ley del pecado pasa igual. Cuando no entendemos otra ley que es una de mayor fuerza, que nos lleva a nosotros, hermano, a atravesar, como dicen, la atmósfera y no sé cuántas atmósferas más, todo ese campo que rodea la Tierra de magnetismo, se tiene que atravesar con fuerza. ¿Quiénes son los que lo logran? La NASA inventó esos cohetes que atraviesan con toda esa fuerza. Y cuando andan fuera de la gravedad, ¿qué les pasa? El Elon Musk. Ok. Si hay una ley en mis miembros que me dice que voy a pecar sí o sí y que quiero hacer lo bueno y no puedo, yo necesito una ley una ley de mayor fuerza. ¿Cuál es esa ley? La ley del espíritu de vida. Necesito la ley del espíritu de vida, porque si no tengo la ley del espíritu de vida, por más que brinque, me volverá a ser atraído hacia la ley del pecado. Entonces, la condenación me hace ver más la ley del pecado que la ley que me libera del pecado. Hermanos, esto es trascendente. Si usted lo entiende por el Espíritu y lo vive, usted nunca más volverá a pecar. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia. Atravesará las atmósferas y entonces se sentirá como ligerito. Podrá gravitar alrededor porque ya no tiene la influencia de la ley del pecado como lo tienen los objetos de la ley de la gravedad. Entonces, si un cristiano todavía peca es porque obedece más a la ley del pecado que a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Vuelvo a leer el versículo 1 de Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Pues por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, la ley del espíritu de vida me ha librado de dos cosas que nos condenaban. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado
y de la muerte. O sea, ¿qué te libra de la ley del pecado? Estar en Cristo, y al estar en Cristo hay una ley mayor que se llama la ley del Espíritu de vida. Y esa es la que te libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué del pecado y de la muerte? Porque la Escritura dice que el pecado te lleva ¿a dónde? A la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es que es muerte. Entonces, primera cosa que debe saber las personas que se les predica el Evangelio, que son gente condenada, desgraciada, miserable y que necesita un Salvador. Porque no va a poder, ¿qué? Necesita subirse al cohete que lo va a hacer llevar hasta los mismos cielos, y se llama la ley del Espíritu de vida. ¿Ya lo entendió, hermano? ¿Ya lo entendió? Pues ya vámonos. La ley del Espíritu de vida. ¿Por qué se llama la ley del Espíritu de vida y no solamente la ley del Espíritu? Pues podríamos decir, bueno, está la ley de Cristo, solo es la ley de Cristo, pero ¿por qué se llama la ley del Espíritu de vida? Eso es muy importante. ¿Por qué piensa usted que se llama la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es lo contrario al espíritu de vida? ¿El espíritu de qué? De muerte. Escucha esto, hermano. Si yo quiero vivir, o sea, si yo quiero vivir y me comprometo a vivir por mis propias fuerzas, a querer obedecerle a Dios, y por medio de un mandamiento reglamento que puedo seguir y decirle, Señor, yo me comprometo a servirte de esta manera, por mis fuerzas. ¿Eso a dónde lo va a llevar a usted? Al pecado, porque va a desobedecer lo que usted implementó, y lo va a llevar por ende ¿a qué? A la muerte, a la condenación, a la desgracia o a la miseria. Pero si usted depende no de usted, sino de una ley mayor a la de usted, la ley que opera en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, de vida, ¿a dónde nos llevará? A la vida. Lo que se le resguardó a Adán y a Eva de que no comieran, eso a nosotros se nos abre. Y no me refiero al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino aquel árbol del que el Señor resguardó para que no entraran, y espadas revoloteaban ahí para que no pudieran tener acceso. En Cristo Jesús se nos abre. Y el Señor dice, come del árbol de la vida. Yo descubrí algo aquí bien importante, hermano. ¿Sabe qué pasó también cuando llegamos a Cristo? Murió el viejo hombre. Pero ¿sabe qué también pasó con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo también se murió. ¿No me cree? No, hermano, aquí estoy vivito. Pasó. Eso pasó, y a lo mejor usted ni cuenta se dio, pero pasó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el agente ejecutor del pecado de manera manifiesta en el mundo es mi cuerpo. El que robaba, por medio de qué roba? Las manos. El carterista mete y dice, el que miente usa la boca. El que adultera su cuerpo total lo lleva al adulterio. El agente de la manifestación del pecado, cuando gobierna la ley del pecado, es el que es el cuerpo. Este cuerpo. Entonces, ¿qué necesita pasar con el cuerpo? Necesita también que morir para que pueda vivir. Si el grano de semilla no muere, no puede llevar ¿qué? No puede llevar fruto. ¿Ok? Dice, hermano, pero yo todavía me siento vivo. Sí. ¿Sabe por qué? Vamos a ver.
Déjeme ver aquí los versículos. Vaya en Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, 10. Vamos a verlo por partes. La primera parte dice Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en ustedes, le pregunto a usted, ¿Cristo está en usted? A ver, ¿Cristo está en todos los que estamos aquí? Sea sincero. O sea, ¿Cristo está en usted? ¿Seguros, seguros, 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 seguros? ¿Sí está o no está? Bueno, si está en usted, aplica este versículo. Si no, bueno, al rato le compartimos aparte y le damos nicos. Pero bueno, pero si Cristo está en ustedes, a ver, lea conmigo, por favor. Si tiene Nueva Versión Internacional, lea conmigo esto. El cuerpo está muerto a causa del pecado. A ver. Hermanos, yo lo había leído muchas veces, pero hubo algo que el Espíritu de Dios me llevó a entender. Si está Cristo en ustedes, el cuerpo está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Qué entiende usted ahí? A ver, deténgase, ¿qué entiende usted ahí? Si Cristo está en mí, mi cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Mande? Pero dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Alguien lo puede explicar? Si Cristo está en mí, o sea, mi cuerpo ya no ¿qué? Ya no obedece a esa ley del pecado, ya no lo obedece. Porque la ley del pecado ocupaba este lindo cuerpecito ¿para qué? Para cometer sus fechorías. Pero dice, si Cristo está en ustedes, ya su cuerpo para con el pecado está ¿qué? Muerto. O sea, que si la ley del pecado viene y toca y tienta y la persona está vivita, pero si tu cuerpo ya está muerto, ya no lo puede ocupar como el agente que ocupaba para pecar. ¿Mande? Pero vamos a la segunda parte, porque dice, entonces si está muerto, ¿qué hago yo aquí vivito y coleando? Hay un pero. Regresemos al 10. Pero el espíritu que está en ustedes es que vida a causa de la justicia de Dios. Ahí ya va aplicando la ley del espíritu de qué? De espíritu de vida. Porque si el espíritu está en ustedes, les va a dar vida. Y es un versículo que aquí hace unos meses atrás o un año más, mi esposa, a través de mi esposo, el Señor me habló con este versículo. El 11. Dice el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará ¿qué? Vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¡Oh, aleluya! Mis amados hermanos, el cuerpo murió para el pecado, pero ahora vive. Por el Espíritu vive para cumplir la justicia de Dios a través de mí. O sea, murió y resucitó. Yo le decía a mi esposa, digo, este versículo yo lo tomaba como lo tomó Marta y María cuando Lázaro, dice, yo sé que resucitará ¿hasta dónde? Hasta el día postrero. Pero el Señor me dijo, no, tu cuerpo vive, pero vive para mí. Murió y resucitó. Si no entiendes esto,
Por eso tenemos problemas todavía con la ley del pecado. Seguimos dando nuestros miembros para que los use la ley del pecado y no la ley del Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, eso nos hizo vencer la ley del pecado y de la muerte. Amén. Mire, hermano, usted a simple vista puede, si están dos personas así tiradas en el piso, usted a simple vista puede ver quién está vivo y quién está muerto. Si están dos personas así tiradas en el piso y no se mueven, así están las dos. Uno de los dos está muerto. Usted a simple vista usted puede ver quién está muerto y quién está vivo. ¿Por qué? A simple vista, no nada de llegar y oír si le está latiendo el corazón, no, a simple vista. Un muerto y un dormido se parecen. Por eso hay cristianos que no están muertos, nada más están ¿qué? Dormidos. Pero entre el dormido y el muerto se parecen. Entre el dormido y el muerto no se ve a simple vista mucha que no se ve diferencia. Pero escuche esto, hermano. El Señor a los dormidos los despierta y a los muertos los resucita. O sea que para Dios hay remedio. Es que yo me siento como muerto. Ah, bueno, aquí está el que resucita a los muertos. Yo siento como que estoy bien dormido. Bueno, aquí está el que te despierta. Porque el espíritu de vida te hace estar vivo. Y lo que está vivo, lo que vive, se mueve. Hay movimiento. Por eso la Escritura dice, has cambiado mi lamento ¿en qué? En danza, en baile. Me ceñiste de alegría. Hermano, yo no quisiera a lo mejor que usted viniera aquí, brincara y saltara nada más por el simple afán de hacerlo. Yo quisiera que viniera y manifestara la vida del Espíritu que tiene dentro. Si usted manifestaba la ley del pecado usando sus miembros para ir a los bailes y ¡ay! ¿Quién lo paraba? Usted va a una fiesta y no está triste, amén, aleluya, por Mati también. Hay movimiento en una persona que está viva. Una persona que está o dormida o muerta, su vida es estática. Y vuelvo a repetirle, hermano, o sea, no, yo no quisiera que, a lo mejor es que el hermano ahora viene la doctrina de la danza. No, o sea, no, viene, cuando viene el Espíritu, hace rato le decía, del interior brotan ¿qué? Ríos de agua viva. La lengua no se aquieta, a menos de que el Señor te diga, guarda silencio. Y cuando guardas silencio, dejas que el Señor te hable. Pero cuando tú le hablas a Dios, el Espíritu no deja de moverse en el interior. No deja. La ley del pecado es la ley que te lleva a cerrar la boca y a no dejarte abrirla. Pero la ley del Espíritu de vida fluye. Si el canal está tapado, hay que destaparlo. Si la persona está dormida, hay que despertarla. Y si está muerta, hay que resucitarla. Pero lo que tiene vida, se mueve. Entonces, si tu cuerpo murió para el pecado y resucitó para Dios, hermano, deja que tu cuerpo le sirva al Señor. Deja que tu cuerpo le sirva al Señor. ¿Y cómo? A ver, ¿y cómo? Hay varias cosas aquí que dentro de 8 días las vamos a ver. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Es parte de la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es andar o vivir en el Espíritu de Dios? Es parte de la ley
del Espíritu de vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es parte de la ley del Espíritu de vida. ¿Qué ley te gobierna a ti? ¿Qué ley nos gobierna? Si es la ley del pecado, miserable, desgraciado y condenado. Si es la ley del Espíritu, hay vida, hay paz, hay movimiento por el Espíritu, hay gozo. Amén. Hermano, yo veo personas que, no sé, ahorita están las finales del fútbol, no sé si es de liga, no, como no sé, o sea, hermano, hay gente que por ejemplo tiene sus reuniones a la hora que es partido y, o sea, no viene. O hay otros que están aquí, pero están pensando si ya su equipo anotó el gol. O sea, pero cuando meten un gol se quedan así todos bien, así como cuando vienen al culto a cantarle al Señor. Ay, ya metió gol mi equipo. Ah, su mecha parece chinampines, no sé, a los que les gusta el fútbol. ¡Y gol! Llegan a Cristo y hermano, levante sus manos. Vais en lugar de decirle, levántelas, como si le pusieran peso, se las lleva abajo. No, levante sus manos en señal de rendición ante el Señor. Lo que vive se mueve. Si su cuerpo está vivo, que se mueva. Alguien dijo, ¿cuántos tienen gozo del Señor? Díselo a tu cara. Aquí hay un espejo. Hay un espejo. ¿Cuántos tienen gozo? Mire, dígaselo a su cara. Yo tengo gozo y véalo. Y si se ve, lo tiene. Ah, hermano, es que yo tengo el gozo muy interno. Yo traigo la música por dentro. Bueno, pues sácala. Nada más no sea la de corridos tumbados o otra cosa, no. Que sea la música del cielo. Si la traes adentro, sácala. Yo traigo el gozo muy adentro. No, el gozo se ve. El que está vivo se ve que está vivo. ¿Por qué no lo manifestamos en esta hora? Amén. La ley del Espíritu de vida. Y vida porque tiene vida. Y es más, le aclaro, no es cualquier vida, es la vida de Dios. Es la esencia y la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros. Así es que, ¿quién nos gobierna? Hermano, hermanito, si todavía te está condenando ese pecado que cometiste, lava tus pies y gózate, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No te condenes. Ven a la salvación y disfruta de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ven porque no te van a oír los hermanos que están hasta allá. Voy a dar lugar a mi esposa que tiene algo que expresar. Ciertamente lo que dice mi esposo es real porque está aquí escrito en la palabra. Si alguien se ha deslizado siendo cristiano y ha cometido falta y ha pecado, dice hay que lavarse los pies, sí, pero para poder lavarse los pies hay dos pasos. Es el arrepentimiento y es la confesión. O sea, ciertamente sí, el Señor está ahí, incluso la primera carta de Juan nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ciertamente, somos hijos de Dios y no estamos exentos de deslizarnos, de descuidarnos, de dormirnos, como dice la palabra, y de cometer falta o pecado. Pero para poder lavarnos los pies necesitamos arrepentirnos, confesarlo y entonces nos lavamos los pies en la ley del Espíritu de vida. Y quiero agregarle algo más, hermanos. Gracias, mi amor. Quiero agregarle algo más. El Señor dijo que hiciéramos lo mismo, que nos laváramos, ¿qué? Los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando alguien es necesario que se lave los pies, no tiene que hacerlo solo. Yo sé que tengo los pies sucios y me huelen feo a causa del pecado, estoy hablando alegóricamente, y me huelen mal. Por tanto, yo me los lavo. Aquí no aplica, aquí no es guardármelo, y no, mi esposa lo dijo, confesarlo. ¿A quién se lo vas a confesar? A Dios y a la iglesia. Y más tengo que pasar el domingo si Dios se lo pone. Porque la iglesia te va a lavar ¿qué? Los pies. Es un acto externo que se puede hacer de manera literal, pero el Señor dijo más que nada es espiritual lo que estoy haciendo. Cuando se te lavan los pies y tú lo confiesas a la iglesia, puede ser de manera pública o puede ser con alguien de la iglesia, eso te lleva a que tus pies sean ¿qué? Limpiados. Pero no puedes hacerlo solo. Yo ya me lavé los pies, ya no tengo que decírselo a nadie. Tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. Si ni siquiera tu esposa lo sabe, para empezar con la esposa, para empezar con el esposo, para empezar los hijos, confiésenselo a los padres. Porque si sus pies están sucios, hermanos, te va a gobernar la ley del pecado. Es necesario confesarlo, porque en la confesión se ve el arrepentimiento. ¿Quién te va a lavar los pies? ¿Tú solito? No aplica. Es necesario que alguien de la iglesia te los lave. Pero ¿por qué no todo? Se lo dijo Pedro a Jesús, Señor, entonces ahora lávame las manos y la cabeza también. No, porque ya estás limpio, solamente te hace falta que te lave los pies. Ya somos limpios, no hay condenación. ¿Qué hace falta? Que te limpie los pies. ¿Cómo te los limpias? Mi esposa lo expresó. Arrepiéntete, confiésalo, confiésaselo a Dios y confiésalo con la iglesia, porque es como si te estuvieran lavando los pies. No puedes hacerlo solo. Amén. Gálatas dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Santiago 5. Amén. Hermanos, quiere que en verdad se manifieste ese gozo. Deje que el canal se limpie, deje que los pies se limpien y eso va a fluir de manera sobrenaturalmente natural. Póngase de pie. Los vivos, póngase de pie. Los que hay movimiento, póngase de pie. El que está dormido, el Señor le dice, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes. Y el que está muerto, el Señor le dice, como a Lázaro, Lázaro, ven fuera, resucita. Porque los que estamos vivos en el Señor, hermano, vivimos para Él. Nuestro cuerpo le sirve ahora al Señor. Amén. Dice, hermano, pero yo en el mundo prestaba mi cuerpo para usarlo en los bailes y todo eso, pero yo no, yo era bien tranquilo. Bueno, pues si eras tranquilo, ahora ocupa tu cuerpo para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Ocúpalo. Trajiste manos, trajiste pies, trajiste tu ser. Alábalo. Alábalo. Glorifícalo, exáltalo. Tu boca maldecía, ahora bendice el nombre del Señor. Fuerte, fuerte al Señor. Esa es la diferencia. Pero yo toda mi vida he estado aquí en una casa cristiana y no, mi cuerpo pues, nada más le ha servido al Señor. Pues gracias a Dios.
Yo se los dije una vez y lo decía alguien, a mí el Señor me libró de las drogas, a mí el Señor me libró del asesinato, de haber sido un sicario, a mí el Señor me libró de todo eso. ¿A poco usted fue eso? No, nunca lo fui, por eso el Señor me libró. Entonces, si naciste en un hogar de gente cristiana y tienes el temor de Dios, mira de cuántas cosas el Señor te ha librado. Ahora te hace falta convertirte a Él, llegar a Él, entregar tu vida a Él. Pero de todas esas cosas el Señor libra a alguien que nace en un hogar donde se tiene el temor a Dios. ¿Para qué te quieres ir a romper la boca? Si el Señor te tiene bien cuidadito. Amén. Así es que dile, Señor, ay, gracias de lo que me libraste. Los que pasaron por todo eso le aconsejarían a uno que nunca ha probado eso, ve y pruébalo. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Me explico? Entonces, eso siga manifestándolo a sus hijos que son hijos del Señor o que lo van a hacer. Amén. Padre, te damos